4 de enero del año 2026. Hoy vamos a tocar el tema el deseo cambiado. Oremos al Señor, hermanos. Amado Padre Celestial, Creador de los cielos y de la tierra, omnipotente Señor, rogamos en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, que tú bendigas a tu pueblo, Señor, que traigas revelación de la palabra que transforme y que este año que comienza, tú, Señor, te glorifiques en cada vida. Permítenos, Señor amado, continuar de tu mano. Sosténnos tú, Padre amado, porque tus fuerzas nunca decaen. Si nosotros nos sostenemos, podemos cansarnos, pero tú eres fiel y eterno, incansable. Sosténnos en el camino, haznos clara tu voz, tan que no podamos confundirnos o equivocarnos. Y permite, Señor amado, que tu gracia y tu misericordia nos lleven a aquel encuentro en los aires. Te lo rogamos, Padre, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo amado. Amén. El título de esta prédica es El deseo cambiado. Hebreos capítulo 9, versículo 3, dice así: Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra, rociadas a los inmundos, santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestro deseo de obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Dios bendiga su palabra. Tomemos este elemento aquí respecto de la primera parte del versículo. Dice que la sangre de los toros y de los machos cabríos tenía un efecto de poder santificar a los inmundos en la carne. O sea, el cuerpo físico de una persona no nacida de nuevo del antiguo pacto que ha cometido alguna inmundicia según la ley, según ha pecado en alguna forma, su carne podía ser purificada por la sangre de los animales. El sumo sacerdote en el día del perdón, que se llama Yom Kippur, entraba en el lugar santísimo, santificado en su cuerpo mediante la sangre de animales, y se le permitía ministrar delante del propiciatorio en presencia de la Shekinah, o sea, la presencia de Dios manifiesta. La Shekinah es la tapa sobre la cual estaban los querubines en el arca de Moisés, en el arca sagrada, y ahí resplandeció una luz. Esa luz que resplandecía sobre el propiciatorio, así se llama la tapa, el propiciatorio, eso era la Shekinah, que significaba la presencia manifiesta de Dios. Era una luz, un resplandor tenue, pero profundo, consistente, y eso era santo, tan santo que que aún cualquier persona que tocara el arca podía morir. Sin embargo, este sacerdote, purificado ritualmente por la sangre de animales, podía estar en la presencia misma de Dios para ministrar. Ahora, en este pacto de la ley, se podía recibir un corazón limpio, como dice Salmo 51:10. Cree en mí, oh Dios, un corazón limpio. Esto no es un nuevo nacimiento, es limpiar la carne, limpiar ese corazón de piedra, ese corazón lleno de carnalidad de una persona no renacida en el antiguo pacto. Y también dice, y renueva un espíritu recto dentro de mí. O sea, tanto un corazón limpio como un espíritu recto podía recibir una persona que se arrepentía bajo el antiguo pacto, bajo la sangre de animales. Salmo 119, versículo 34.
Dame entendimiento y guardaré tu ley, y la cumpliré de todo corazón. Guíame por la senda de tus mandamientos, porque en ella tengo mi voluntad. Es decir, sabemos que la ley no podía reformar a la persona, que era como un ayo para llevarlos a Cristo. Pero una persona bajo la sangre de animales, bajo la misericordia de Dios, podía recibir entendimiento para cumplir esa ley que en la carne no se podía, cumplirla de todo corazón, siguiendo la guía del Señor, la guía del Espíritu. Bajo la sangre de animales, también en Salmos 27:11 dice, enséñame, oh Jehová, tu camino, y guíame por senda de rectitud a causa de mis enemigos. Es decir, cuando Jesús dijo, mis ovejas oyen mi voz y me siguen, no solo, es decir, tomó una promesa del Antiguo Testamento y la magnificó, pero ya en el Antiguo Testamento una persona podía recibir guía del Espíritu para caminar rectamente en la tierra. En el Salmo 25, versículo 5 dice, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. Es decir, este pacto de sangre de animales, cuando una persona se arrepentía, podía pedirle al Señor que lo encamine en su verdad, es decir, entrar en esas realidades eternas, infalibles, espirituales, que son la verdad de Dios, ser encaminados en el poder, vivir bajo la presencia del poder de Dios, como decía el Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo y duerme a la sombra del Omnipotente, la vida entera encaminada en la verdad de Dios bajo sangre de animales. Podríamos añadir que bajo sangre de animales, Abraham y Sara tuvieron el hijo de la promesa. Esto fue antes de la ley. José salvó al mundo conocido por los sueños que Dios le dio, también antes de la ley. Las 10 plagas de Egipto que castigaron Egipto antes de la ley, se dio también la Pascua de Liberación, se abrió el mar. Esto es antes del pacto de la ley. Luego del pacto de la ley se detuvo el sol, con Josué, fuego cayó del cielo, con Elías, y muchas manifestaciones portentosas fueron dadas bajo pacto de ley, bajo pacto de sangre de animales. Entonces, la sangre de Jesucristo tenía que hacer algo más que lo que hacía la sangre de animales bajo el pacto de la ley. Algo más allá de santificación de la carne, para tener un corazón limpio y un espíritu recto. Tomando, entonces, la sangre de Jesucristo tenía que hacer algo más que lo que hacía la sangre de animales bajo el pacto de la ley. Algo más allá de la santificación de la carne para tener un corazón limpio, un espíritu recto, buena conciencia delante de Dios, guía para la rectitud y ser encaminado en la verdad de Dios. Quizá todas estas cosas satisfagan a un mundo legalista y pentecostal, añadiéndole cosas sobrenaturales, pero a este nivel solo estamos en el pacto de la ley y bajo sangre animal, que solo cubre y nada cambia. A ver, repasemos un momentito, porque miren, todos hemos estado en diferentes iglesias y se nos ha puesto estas cosas como una gran meta espiritual, ¿no? La santificación de la carne, un corazón limpio, un espíritu recto, la buena conciencia, como traducen ellos el versículo de Hebreos capítulo 9, que la sangre de Cristo limpia tu conciencia, ¿no? Eso ya se tenía en el antiguo pacto. Y guía para rectitud, ser encaminado en la verdad de Dios, y lenguas y sanidades y algún milagro. Entonces, ya esto sería lo máximo para una iglesia pentecostal y quizá incluso para un presbiteriano carismático, o sea, los presbiterianos que sí aceptan ciertas manifestaciones del Espíritu, eso ya sería suficiente para llevar una vida recta delante de Dios. Pero ese es el nivel de solamente
la sangre de animales. Nada más. Entonces, la sangre de Jesucristo se presenta en este texto como capaz de algo más, mucho más allá que solamente un cambio de conducta, una buena conciencia, un caminar recto y santo, bendiciones conforme a obediencia, milagros y más. La sangre de Jesucristo debe superar, no minimizar, superar, sino superar, aumentar, añadir mucho más para el nuevo pacto, porque está basada bajo mejores promesas y un mejor pacto. Hebreos 8:6 dice, pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto, establecido sobre mejores promesas. Entonces nosotros tenemos que hacer un contraste en todas aquellas grandes cosas que se lograban en el Antiguo Testamento, incluso como David fue cambiado, Saúl fue cambiado en otro hombre, David también fue cambiado en el Salmo 51, donde él pide precisamente un corazón nuevo y un espíritu recto. Y todos los grandes milagros y sanidades, los huesos del profeta Eliseo, ya huesos, habían muerto hace tiempo, y por la unción que hubo en esos huesos, una persona resucitó. Entonces, aquí se nos está diciendo que hay un mejor pacto y mejores promesas. Por lo tanto, a todo lo que la ley tenía de beneficios por la sangre, se suma el poder de la sangre de Jesucristo, añadiendo mayor poder a todo, perennidad, incambiable en sus efectos, porque son efectos eternos. Y aquí en la tierra nos conecta en ello el cambio de deseo. Cambio de deseo. El cambio de deseo. Este es el título que nosotros tenemos, si me permiten regresar. El deseo cambiar. Cuanto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestro deseo de obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Hay un cambio de deseo que tiene que ver con algo muy importante, que tiene que echar a andar este nuevo pacto basado sobre mejores promesas. Dios cambia nuestro deseo. En el Salmo 37, versículo 4, dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Aquí la palabra peticiones es fácilmente intercambiable por deseo. Entonces, ¿cuál debería ser el deseo del corazón de un creyente? Mantenga en su espíritu que estamos hablando de que este deseo es clave para algo. Sigamos. Respondiendo concretamente cuál debería ser el deseo del corazón de un creyente, ese deseo dependerá de la naturaleza de la persona. Ejemplo, ¿cuál es el deseo de un águila? Bueno, eh, por contraste, es un deseo diferente al deseo de un pez o de una gallina. La naturaleza del deseo está definida por la naturaleza del sujeto. Los más sublimes deseos de un pescado no son ni tan siquiera motivo de interés para un águila. Y con toda seguridad, los deseos de una gallina son completamente irrelevantes para el águila. Entonces, por ahí va nuestro ejemplo. ¿Cuál debe ser el deseo del creyente? Pero cuando un creyente tiene un deseo equivocado o ignora lo que tiene en Cristo como su nueva identidad, como renacido de simiente incorruptible, dicho de otra manera, ¿cuál debería ser el deseo de una persona que es nueva criatura en Cristo, renacido de simiente incorruptible, sentado a la diestra, perdón, sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, bendecido con toda bendición, predestinado para ser adoptado, hijo de Dios por medio de Jesucristo? ¿Cuál debería ser el deseo de una persona, de este sujeto, de esta persona, de este creyente?
Ahora, si el creyente tiene un deseo equivocado, entonces Satanás ganará ventaja y dificultará la vida del creyente, distrayéndolo y confundiendo su confianza en Dios cuando sus deseos personales, es decir, los cuales el creyente equivocado juzga que son correctos. Estos deseos son desechados por Dios porque ni son verdadera promesa ni son escuchados por Dios. Entonces, se siembra la desconfianza en el creyente, tal cual Eva sembró la desconfianza y la incredulidad en su corazón. Ella tenía un deseo equivocado y a causa de su deseo abrió camino a la incredulidad y esta produjo desobediencia e inmundicia. Dicho en palabras más cortas, cuando un creyente tiene un deseo equivocado, pero piensa que ese deseo es correcto, entonces está abriendo puertas para que Satanás introduzca un error, al igual que lo introdujo en Eva, siendo Eva un ser espiritual y, y perfecto delante de Dios, antes de esa caída, antes de que ella, por razonamiento, permita que entre la incredulidad. Ven, en Génesis 3:6 dice, vio la mujer que el árbol era bueno para comer. O sea, mira, ya está cambiando sus pensamientos. Y que era agradable a los ojos. Y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Tres diferentes estados de deseo. La cosa fue edificando sobre la otra. Entonces, pensó que era algo bueno, pensó que era muy agradable y lo codició. ¿Ven cómo el deseo fue creciendo de pensar que es algo bueno? Pasó al deseo de desear lo agradable que podía ser y luego codició esa sabiduría. Codició alcanzar sabiduría mediante métodos que no eran los divinos. Ella deseó procurarse algo por sí misma. Fue seducida, engañada y envuelta en transgresión. A causa, el enemigo le engañó, manipuló de alguna forma el razonamiento, ese deseo creció y entonces ella tomó la fe que debería estar en la palabra de Dios y colocó fe en las palabras de Satanás para satisfacer el deseo de conocimiento que ella tenía. El pecado fue la incredulidad, eso es innegable, pero estaba envuelto un deseo y ese deseo no estaba en Dios. Ella pensaba que podía existir una alternativa diferente de la palabra, una alternativa fuera de Dios para satisfacer su deseo. Y esto es lo importante que debemos notar, pero no solamente notar en Eva, sino empezar a buscar en nosotros por una introspección. Ella lo consiguió y con ella consiguió muerte para la especie humana. Usted, querido hermano, puede rastrear ese deseo en todas partes. Como Caín, deseando que su manera de esfuerzo propio fuera aceptada en lugar del sustituto de sangre establecido en la redención de sus padres. Ese fue el sacrificio de Abel. Ese deseo no satisfecho de tener su propia manera llevó al primer asesinato de la raza humana. En Sinaí, en el monte Sinaí, los hebreos desearon tener una religión como los egipcios, reglamentos y leyes para poder argumentar y lograr cosas para satisfacer su ego. El resultado fue un pacto de ley que nadie podía cumplir, el ayo de la ley. Ellos querían sobresalir por su esfuerzo propio y rechazaron la promesa. Los israelitas pidieron rey porque tenían el deseo de ser semejantes a otras naciones paganas. Le dijeron a Samuel, queremos un rey que salga y que nos dirija, porque se ve bonito cómo los ejércitos se forman alrededor de una tienda y se ve bonito que no solo sea un general, sino ahí con su corona y se ve bonito que lo protejan. Y
Y nos parece bien chévere, ¿no? Bien bacán, dirían ellos. Queremos ser igual a ellos. ¿Ven? Ese deseo de ser semejante a otras naciones paganas. Desecharon a Dios como rey y tomaron hombres que los llevaron a su destrucción desde el trono, porque empezaron a levantarse reyes pecadores y destruyeron la nación. El pecado de incredulidad siempre ha desembocado en el pecado de displicencia o menosprecio al Señor. Porque si no creemos que Él cumple su palabra y no se interesa en nosotros, entonces no le damos importancia. Porque preferimos procurarnos por nosotros mismos las soluciones que necesitamos. O sea, detengámonos un momento en esto. Cuando uno desea satisfacer una necesidad o está en aprietos, y Satanás logra ponerte el pensamiento de que a Dios no le importa tu situación, que no le interesas, que no se demora en contestar, tú necesitas una cosa urgente. Y a pesar de que la Biblia dice que Dios es presente, ayuda en la tribulación, el diablo dice, no, mira, y te hace recordar las veces que tú dudaste, las veces que las cosas se alargaron, y te tiene allí preso en un razonamiento, en sentimientos, en imaginaciones, y te logra, entonces, ¿qué deseas tú cuando Satanás logra hacerte desconfiar de Dios? Pues tú deseas tener una salida. Bueno, tú como cristiano no, no vas a ir al brujo como lo hace el mundo, definitivamente, pero entonces dice, bueno, ayúdate que te ayudaré, que no es un versículo bíblico, ni está en ninguna parte de la escritura, ni nadie, ningún profeta lo dijo, pero dicen, mejor me ayudo yo mismo porque Dios no me está ayudando. Pero luego lo disfrazan y dicen, Dios dice, ayúdate que te ayudaré cuando Dios jamás dijo semejante cosas. ¿Por qué? Porque deseamos una solución, entonces tenemos que procurarla por algún lado. O por otro lado, tememos el castigo de Dios y entonces es mejor permanecer un tanto lejos de aquel que te puede castigar. Y estas son las razones por las cuales pues la gente empieza a alejarse del Señor. El deseo del hombre, el deseo del corazón del hombre, siempre ha estado del lado equivocado. Por tanto, parte de la redención, la mejor promesa dentro del bautismo del Espíritu Santo, es específicamente el cambio de deseo. Cuando el Señor Jesús daba sus leyes en los evangelios, lo hacía en el contexto del cumplimiento de la ley. Él cumplió la ley por nosotros y nosotros en él somos declarados obedientes, justos y perfectos en cuanto al cumplimiento. Quiero explicarme bien en este punto respecto de qué significa que la ley está cumplida. Algo cumplido. La ley es algo cumplido porque fue temporal en su diseño. Al cumplirse, termina de una vez y ya no se puede volver a cumplir. Como el ejemplo que puse de la joven cumpliendo 15 años. La niña crece, cumple 15 años. Los cumplió, le hacen su recepción, le hacen su esto, etcétera, etcétera. La, esta boda de los 15 años viene de la Edad Media, cuando a los 15 años se presentaban a las señoritas a la sociedad para que se casen. O sea, ya tiene 15, es elegible para casar. En una época, pues, en que la mortandad por dar a luz era muy común, preferían que las jóvenes, que se casen jóvenes para poder asegurar descendencia, ¿no? Bueno, costumbres. Nos quedó el tema de presentar a la niña a los 15 años. Pero una vez que la joven cumple 15, al año siguiente ya no puede cumplir 15 años. Ya cumplió sus 15 años. Cuando tenga 25 ya cumplió sus 15 años. ¿Por qué? Es un diseño temporal, es el diseño cronológico del desarrollo de la vida. Y el pacto de la ley fue un pacto temporal. Nunca fue un pacto eterno. Veamos en Gálatas 3:19.
Dice, entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente a quien fue dada la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador, y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. ¿Ven? Los profetas trajeron hablaban de esta simiente que iba a venir. Bueno, Dios le dio a Eva esa simiente. A ti te daré una simiente y tu simiente herirá la cabeza de la serpiente y la serpiente le herirá el calcañar. Bueno, la ley entonces fue introducida hasta que venga este pacto, al señalar un marco de tiempo. Hay un marco de tiempo, hay una guía, hay un límite hasta que viniese la simiente. Es la simiente dada a Eva para que naciendo de mujer, Jesucristo, sea pariente redentor de todos los que nacen de mujer. Esta simiente nacida de mujer cumplió la ley, cumplió el tiempo de la ley. ¿Se entiende, hermanos? Cuando nace Jesucristo, Él crece, Él predica, Él derrama su sangre cae a través de las grietas del Gólgota sobre el propiciatorio del arca de Moisés, donde Jeremías había escondido el arca de los babilonios. Y luego el mismo Jesucristo, cuando se encuentra con María Magdalena, le dice, no me toques porque todavía no he subido. ¿A qué estaba subiendo? A presentar su sangre en el propiciatorio de arriba, del arca sagrada que estaba arriba en el templo celestial. Y cumplió la ley, cerró el marco de tiempo en el cual se demostraba que el hombre no podía salvarse a sí mismo. Y entonces Jesucristo, la simiente prometida, cumple la ley, se cumplió el tiempo de la ley, terminó la ley. Y Él en nosotros por la fe, Él en nosotros por fe, recibimos la justicia de la obediencia, del cumplimiento de la ley de una vez y para siempre. Como por remitirnos a nuestro ejemplo, pudiéramos decir, todos los que ya cumplieron hace años, 15 años, ya tienen los 15 años cumplidos. Ya tienen su quinceañero cumplido. No hay manera que alguien se los pueda quitar. Y es así. ¿Por qué? Porque es un marco temporal. Entonces, la ley, siendo un marco temporal, fue cumplida. La cumplió Jesucristo. Selló con su sangre el pacto de la ley. Se terminó. Y todo aquel que cree en él es justo por la fe, porque todo ese cumplimiento de la ley le es aplicado al creyente que recibe al Señor por la fe. Luego de ello, luego de este cumplimiento de la ley, el Señor también predicaba y anunciaba el nuevo pacto, dictando la ley espiritual de este nuevo pacto, cuyo cumplimiento estaba en la promesa del Espíritu. Por ejemplo, en Mateo 5:48 decía, sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Es decir, si Dios es perfecto, tus hijos tienen que ser perfectos y punto. Bueno, eso era imposible, imposible para cualquier ser humano, pero esta ley espiritual es ajena al esfuerzo humano, porque es imposible para el humano, pero es posible en Cristo. En Cristo está la clave, dentro de él. ¿Ven? Dice Hebreos 10:14, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Así que la perfección del creyente, la perfección del Hijo de Dios, porque tenemos que ser perfectos como nuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Solo, o sea, ¿cómo es esa perfección? ¿Cómo logramos vivir en esa perfección? No por conducta, no por desempeño, sino por la ofrenda, por la sangre del Cordero, por la gracia que nos dio esta sangre para expiar el pecado. Entonces, delante de Dios, somos perfectos, no hasta el siguiente error, no hasta el siguiente pecado, sino perfectos para siempre. Entonces, para sellar eternamente el tema del deseo equivocado, el Señor dijo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Este versículo está ligado con el deseo. Vamos a verlo.
También para sellar fuera la equivocación de que podríamos conseguir satisfacción fuera de Dios, como Eva, o sea, así como Eva pensó que aquello que deseaba pudiera conseguirlo fuera de Dios, el nuevo pacto corrige esa incapacidad humana, ese defecto humano, y coloca primeramente el deseo correcto en el reino de Dios y eh, quita toda posibilidad de satisfacción fuera de Dios. En Mateo 6:20 dice, si no, haceos tesoros en el cielo, donde ni la polilla ni el orín corrompen, y donde ladrones no minan ni hurtan, porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará vuestro corazón. ¿Dónde debe estar el corazón? En el cielo. ¿Dónde debe estar tu tesoro? En el cielo. ¿Cuál es el tesoro del cielo? Dios. Dice Salmo 73:25, ¿a qué tengo yo en los cielos, sino a ti? Y fuera de ti, nada deseo en la tierra. Esto tiene implicancias más grandes de lo que nos parece. Comprendemos entonces que Dios es el mayor tesoro para nosotros, la fuente de toda satisfacción. Pues Él, siendo palabra, en la palabra están contenidas todas las promesas que necesitamos para la vida y la piedad. Por la gracia de Dios, somos desligados del deseo de Eva, de la motivación racional de pensar que fuera de Dios obtendremos satisfacción y realización. Mire cómo lo coloca el Nuevo Testamento, que debes anhelar y desear tanto a Dios, y ese deseo será el motivo por el cual tú buscas primeramente el reino de Dios y su justicia. Y Dios siendo tu tesoro. Un tesoro, ya sabemos, de donde tú sacas toda tu satisfacción. Si tú tuvieras un tesoro, tuvieras, digamos que tuviéramos en un país, no sé, con buenas leyes, y tuvieras en tu casa un baúl que le encontraste del tatarabuelo y tenía muchas monedas de oro, pero así, tiene más de 1 tonelada de oro en monedas ahí. Entonces, ahí estaría toda tu satisfacción, si quieres comprarte una casa, si quieres comprarte un auto, si quieres pagar un dentista, si quieres pagar las mejores medicinas, los mejores alimentos, etcétera, etcétera, etcétera. Toda tu satisfacción puede salir de ese tesoro. Poniendo el ejemplo, ahora, Dios es tu tesoro y te dice, pon tu deseo en Dios para que Él sea lo primero. Tu primera prioridad, busca primero el reino de Dios y su justicia, este tesoro del cual saldrá toda satisfacción. Ahora, ¿cuál es la razón detrás de la tibieza en el creyente? Cuando hay tibieza, displicencia o simplemente desinterés en las cosas de Dios, cuando nada te motiva a leer la Biblia, cuando pasas el tiempo más en las pantallas, con los amigos, cuando no es tan importante las cosas de Dios, las reuniones, los cultos, no es importante orar, eso de estar alabando y confesando. ¿Por qué pasa eso en un creyente? Y estoy hablando de un creyente verdadero. Es porque en realidad existe el pensamiento subido del infierno de que Dios no está interesado en suplir nuestras necesidades. Se demora porque no le importa nuestra situación o simplemente que creer en que Dios vendrá a salvarte es pura fábula. Hay creyentes verdaderos que solo piensan que Dios les exige. Tienes que creer en Jesús, tienes que bautizarte. Si eres mujer, tienes que usar tu pelo largo. Si eres hombre, tienes que usar eh, pantalón de hombre, corte de hombre, ropa de hombre, no ponerte aretes como tu mamá o tu abuelita. Y piensan que esos son los reglamentos que a Dios le importan. Y luego tú, mientras tú cumplas eso, Dios no te castiga, pero después de que te va a ayudar, ayúdate tú.
Dios no tiene interés en esas cosas, porque es más importante el cielo y no le interesa a Dios qué te pase en la tierra. Bueno, cuando hay ese pensamiento, entonces el creyente se procura otra fuente de satisfacción. Puede ser su trabajo, puede ser la diversión, o incluso recurre al pecado para poder ayudarse. Bueno, me falta, así que una coimita no me cae mal. O decir en la oficina, bueno, ¿saben qué? Es tiempo de comprar útiles escolares. Digo, jefe, se me han perdido todos los lapiceros, alguien se los ha llevado. Y bueno, me procuro una ayuda porque a Dios no le interesa y qué voy a hacer es lo que tengo a la mano. Obviamente, ¿quién, quién va a estar interesado en una clase de Dios de esta naturaleza? No es de extrañar que las cosas de Dios sean hechas por cumplir solamente. En Marcos 7:6 el Señor dice, respondiendo él les dijo, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías como está escrito, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. De labios me honra. Así ellos hacían sus oraciones, iban a las fiestas, al Yom Kippur, a la Pascua, cumplían todo, tomaban su santa cena, los varones andaban con pelo corto, las mujeres con pelo largo, todo bien. Y cumplían por fuera, pero su corazón está lejos de mí. ¿Por qué? Porque en su corazón tienen otro tesoro. ¿Cuál es la ley del corazón? Jesús dijo, donde esté tu tesoro, estará tu corazón. Entonces, si su corazón está lejos de Dios, es porque ellos tienen otro tesoro. Piensan que, no sé, otro tesoro, otro lugar del cual obtener satisfacción. O piensan que es más seguro que Dios. O sea, no, mejor mi trabajo es más seguro que Dios, lo que yo puedo hacer es más seguro que Dios, porque ¿quién me va a ayudar? Por ello, el creyente deja de alimentarse de la palabra, deja de llenarse del espíritu en la alabanza, deja de amar a su prójimo, de asistir a la iglesia, o están decepcionados de Dios de alguna manera. ¿Cuándo fue la última vez que leyeron la Biblia? Bueno, la acabamos de leer, creo que cada domingo, o cuando el hermano John pone los versículos, es la única oportunidad en la semana que leen la Biblia. Sin embargo, esa es la naturaleza del ser humano. Así, así es el ser humano. Y solo Dios puede cambiar esta naturaleza si estamos dispuestos a dejarnos cambiar. El esfuerzo humano o el conocimiento intelectual no pueden cambiar el deseo del corazón. Para eso está la misericordia de Dios por su amor y gracia. A todo creyente que le rinda a Dios su deseo. Dios lo cambia. Cuando Dios coloca ese amor divino, entonces el ser entero se aferra a la palabra. El deseo es cambiado. Dios es lo principal. Lo demás se torna secundario. Y entonces estamos capacitados para buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, en la seguridad de que todo será añadido, no quitado, sino que Dios nos dará más allá del deseo de nuestro corazón. Hermano, esto es crucial que tengo que repetirlo. Solo Dios puede cambiar nuestro deseo. Si honestamente a este punto te das cuenta que Dios realmente, si nos ponemos honestos, no es lo más importante para ti. No es algo que tú te levantes en la mañana para orar porque anhelas orar. No es algo que buscas tu Biblia como buscar la proteína whey o el suplemento alimenticio específico. No es algo como que anhelas estar cantando y orando. No es algo como que esperas el día del culto. Uy, ahora hay reunión, voy a ponerme en el Meet. No, no encuentras eso. No hay, esa realidad no está en ti. Bueno, hermano, no trates de esforzarte porque el esfuerzo en la carne te alejará más de Dios porque te vas a frustrar. Lo que necesitamos es volvernos a Dios para pedir misericordia y gracia.
y decirle, Señor, solo tú puedes cambiar mi deseo. Dios tiene que colocar algo en nosotros que lo desea a Él sobre todas las cosas en esta tierra. Es Dios el que lo tiene que hacer. Dios tiene que colocar esa hambre. No tratemos de producirla, no tratemos de esforzarnos y tampoco, por supuesto, trate de ignorarlo. Ninguno de esos dos caminos está bien. Pero honestamente pide al Señor que Él cambie tu deseo. Cuando el deseo es cambiado, Dios es lo principal. Lo demás se torna secundario. Ahí es donde se cumple. Buscar primeramente. ¿Por qué? Porque es tu primer deseo, tu mayor anhelo. En Efesios 3:16 dice, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, ser fortalecidos en el hombre interior por su espíritu. Esto es lo que necesitamos. Para que habite Cristo por la fe, corazones, por la fe. ¿A fin de qué? Arraigados y cimentados en amor. Este es el tema. El amor, hermano. El amor. No hay, no hay, no hay manera de que una persona que ama no busque o prefiera a, al objeto de su amor. Cuando Dios arraiga y cimienta ese amor, entonces lo primero va a ser Dios. Para que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad y la altura. Esto es conocimiento revelacional, pero acá viene lo importante, y de conocer, este es ginosco, de tener la experiencia del amor de Cristo, que excede o sobrepasa a todo conocimiento, para que seáis llenos de toda la plenitud de Dios. Y aquel que es poderoso para hacer todas las cosas, mucho más abundantemente de lo que pedimos o imaginamos, según el poder que actúa en nosotros. A Él sea la gloria. Esto es lo que necesitamos pedir a Dios que haga en nosotros, que Él cambie el deseo de nuestro corazón. Acerquémonos confiadamente al trono de la gracia, pidamos con confianza que el deseo del corazón sea cambiado para tener al Señor como nuestro más grande tesoro, que podamos amarle y servirle en todo lo que hacemos. Entonces, cuando el amor de Dios cambia nuestro deseo de las cosas o los recursos del mundo para que nuestro deseo sea Dios, entonces veremos levantarse un poder victorioso en toda área de nuestra vida por Jesucristo. Y el tesoro en nuestro corazón añadirá todas las cosas, suplirá toda nuestra necesidad conforme a sus riquezas en gloria. Y ahí entonces, hermanos, cuando el deseo es cambiado por Dios para desearlo a Él sobre todas las cosas, entonces es allí donde veremos, en primer lugar, que buscaremos morir a todas las cosas del mundo, a no considerar ni darle atención a todo aquello que sea en contra de la palabra, pero sí anhelaremos estar con Dios. No por un ejercicio religioso, no por una práctica de disciplina, sino porque nuestra naturaleza está llena de un nuevo deseo, de un deseo por Dios. Y ese deseo por Dios nos impulsa a buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, nos impulsa a ser llenos de su espíritu. Es el motor que guía nuestras acciones para poner a Dios primero. Y entonces allí veremos cómo todas las cosas son añadidas. Oremos, hermanos. Amado Padre Celestial, en el nombre de Jesucristo, Señor,
Te pedimos, Padre, que en esta mañana tú concedas a cada uno de nosotros ese cambio del deseo en nuestro corazón. Que este año, Señor, tú nos renueves, nos ayudes, Padre amado, a servirte de corazón, que depongamos las cosas de este mundo y tengamos respeto por tu presencia, que tengamos, Señor, preferencia por estar contigo. Seas tú primeramente en nuestra vida, en todas las cosas. Amado Creador, en el nombre de Jesucristo te lo pedimos. Amén. Hermanos, todavía no termino. Quisiera que este primer culto que me ha tocado a mí en este año, ya John tuvo su primer culto este viernes, creo que ha sido. Sí, exactamente. Quisiera, hermanos, que como congregación hagamos una nueva consagración al Señor y podamos nuevamente entregarnos, renovar este año, renovar nuestra entrega. Creo que varias veces el profeta lo hizo. Así que hagamos una oración al respecto y invito a que cada uno también la continúe en casa. Oremos. Repita, si puede conmigo, amado Padre Celestial, este nuevo año que comienza, Señor, una vez más, te entrego mi vida y te ruego que tú consagres en mí una mayor rendición, una mayor entrega, un nuevo motivo y propósito para vivir para tu gloria. Que tu Señor derrames de tu misericordia y gracia sobre mi vida y la vida de mi familia, para que te pongamos a ti primero sobre todo. Perdona nuestras fallas, nuestros errores. La sangre de Jesucristo limpie toda incredulidad, se lleve todo temor y fortalecidos en tu amor, y amándote, Señor, a ti, sobre todas las cosas como Jesucristo ama, con ese amor perfecto, sobrenatural y divino. Podamos, Señor, vivir a partir de ahora nuestra vida para ti. Que tú, Señor, obtengas victoria sobre todo impedimento y razonamiento del enemigo, para que todas tus promesas, en especial la promesa de adopción, sea establecida en la vida de cada creyente. Y que podamos ver con nuestros ojos aquella promesa: cree y serás salvo tú y tu casa. Que todos podamos estar reunidos aquel día en los aires. Lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén.